¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que parecen atraer el dinero con la misma facilidad con la que otros atraen deudas? No importa lo que hagan, el flujo llega. Los negocios prosperan, las oportunidades aparecen. Mientras tanto, otras, a pesar del esfuerzo, el estudio y los sacrificios, siguen atrapadas en el mismo ciclo de escasez. Esto no es suerte. Y definitivamente no es una coincidencia. Napoleon Hill decía, todo lo que la mente puede concebir y creer puede alcanzarse. Pero Sam, ¿qué sucede cuando tu mente silenciosamente no cree? La verdad duele y libera. No eres pobre porque quieres, ni porque naciste en el lugar equivocado, en la familia equivocada o en la década equivocada. Eres pobre porque tu mente fue programada para mantenerte ahí, alimentada con miedo, dudas, límites y un concepto distorsionado del merecimiento. Con cada pensamiento de «eso no es para mí», levantaste un muro invisible entre tú y la abundancia. Un muro que solo puede ser derribado desde dentro. Y eso es exactamente lo que haremos ahora. Reprogramar la mente no es un truco barato de autoayuda. Es una ingeniería mental, una reconstrucción profunda de cómo percibes el mundo y a ti mismo. Napoleon Hill lo llamaba autosugestión, el poder de dominar tus propios pensamientos hasta que dejen de ser deseos y se conviertan en órdenes internas. Y cuando eso sucede, el dinero ya no es una lucha. Se convierte en una consecuencia inevitable de quién eres. Así que antes de seguir, haz una pausa y observa a tu alrededor. Todo lo que tienes o no tienes comenzó dentro de tu mente. Y todo lo que aún sueñas con alcanzar también comienza allí. La pregunta no es si eres capaz. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más vas a seguir repitiendo el mismo patrón y esperando resultados diferentes? Estás a punto de entrar en un viaje que desafiará tu lógica, confrontará tus miedos y activará la versión más poderosa de tu identidad financiera. Porque cuando la mente cambia, todo cambia. Prepárate. Esto no es solo un video, es un detonador, un punto de inflexión, un código de acceso a lo que Napoleon Hill llamaba riqueza autogenerada. No por herencia, no por casualidad, sino por convicción. Y si te quedas hasta el final, algo dentro de ti despertará. Y cuando eso ocurra, el dinero empezará a fluir. Existe una prisión que nadie ve, y sin embargo millones viven dentro de ella. No tiene barrotes, pero limita. No tiene muros, pero encierra. Habita en el lugar más silencioso y poderoso de tu ser, tu mente. Desde pequeño te enseñaron a temer el fracaso, a desconfiar del dinero, a dudar de ti mismo. Y con cada frase aparentemente inofensiva, el dinero no crece en los árboles. Mejor pobre pero honesto. Eso no es para gente como nosotros. Se fue implantando un código invisible. Un programa mental que sabotea en silencio cada intento de prosperar. Napoleon Hill no llamaba a eso mala suerte. Lo llamaba condicionamiento mental. La mente humana es como un campo fértil. Todo lo que siembras crece. Pero si siembras miedo, escasez, autolimitación, eso mismo cosecharás. Lo más cruel es que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que está programada para fracasar. Creen que están intentando, pero solo repiten patrones, alimentan creencias, obedecen órdenes internas que fueron instaladas sin su permiso. Hill lo sabía, por eso decía, eres el amo de tu destino, puedes influir, dirigir y controlar tu entorno, puedes hacer de tu vida lo que tú decidas. Pero para eso, primero hay que romper la cadena más fuerte, la inconsciencia. Cuando empiezas a observar tus pensamientos como quien examina a un intruso dentro de casa, algo poderoso sucede. Descubres que la mayoría de esos pensamientos no son tuyos. Los heredaste, los absorbiste, te los impusieron y los aceptaste como verdades absolutas. Hill advertía, el pensamiento es lo único sobre lo cual el hombre tiene control total. Pero ¿cuántas veces realmente has elegido qué pensar o simplemente estás reaccionando a lo que te enseñaron a creer? En este punto, el dinero aún está lejos, porque solo empieza a fluir cuando la mente deja de resistirse. La resistencia es sutil,
se disfraza de procrastinación, de miedo al error, de perfeccionismo. Pero en el fondo, es tu yo antiguo tratando de mantenerte en lo conocido. Hill sabía que el cambio, el salto hacia una nueva identidad, exige valentía. Por eso trazó un camino claro: convertir el pensamiento en deseo, el deseo en fe, la fe en acción y la acción en resultados. Pero todo comienza con una decisión íntima, profunda e inquebrantable: reprogramarte. Cambiar la frecuencia de tus pensamientos, tus emociones, tus creencias. Solo así cambia también tu realidad. Tal vez ahora estés sintiendo algo nuevo dentro de ti, una incomodidad, una chispa, un deseo de romper los lazos invisibles que te mantienen girando en círculos. Aquí es donde la verdadera transformación comienza, porque ya no estás ciego, estás consciente, y esa conciencia, incluso si duele, es el suelo fértil donde puede germinar la verdadera riqueza. En el próximo bloque, descubrirás cómo Napoleon Hill convertía pensamientos en fuerzas magnéticas capaces de atraer oportunidades, conexiones y dinero. Y eso no era magia, era ciencia mental aplicada con precisión. Napoleon Hill descubrió algo que cambió la vida de millones. El subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado, entre lo que tienes y lo que aún deseas. Él obedece lo que se repite con emoción y convicción. Por eso, Hill propuso una técnica poderosa llamada autosugestión. Repetir de forma intencional afirmaciones cargadas de propósito hasta que la mente las acepte como verdaderas. No se trata de simples frases positivas, sino de una programación deliberada del destino. Porque todo cambio externo empieza con una transformación interna. Imagina que tu mente es como un río. Durante años ha corrido en la misma dirección, llevando tus decisiones, hábitos y emociones hacia la escasez. La autosugestión es como construir una represa, redirigir ese flujo hacia nuevos caminos. Pero al principio habrá resistencia. Viejas creencias gritarán, dudas surgirán. El miedo al fracaso te tentará a rendirte. Pero si perseveras, algo empieza a cambiar. Como un músculo que se fortalece con cada repetición, tu mente comienza a creer. Y lo que cree, crea. Hill insistía en que el deseo ardiente es el primer paso de toda riqueza. Pero el deseo sin dirección se dispersa. La autosugestión canaliza ese deseo, lo convierte en una imagen clara, emocional, poderosa. Y cuanto más vívida sea esa imagen, más rápido tu subconsciente comenzará a actuar como si ya fuera real. Esa es la clave, porque el subconsciente no actúa por lógica, actúa por emoción. Y cuando la emoción es intensa, los resultados se aceleran. Muchos fracasan porque se enfocan únicamente en técnicas externas: invertir, trabajar más, buscar oportunidades, pero olvidan la base, su propio sistema de creencias. Hill lo decía sin rodeos: ninguna riqueza duradera puede construirse sobre una mente débil o caótica. La autosugestión es el arte de construir un templo mental tan sólido que ni el miedo ni el fracaso puedan derribarlo. Y cuando eso ocurre, tu energía cambia. Las personas lo notan, las puertas comienzan a abrirse. Este no es un proceso de un día, pero cada día cuenta. Cada palabra repetida con fe es un ladrillo en el puente que te lleva del quién soy al quién puedo llegar a ser. Y ese puente se llama transformación. En el próximo bloque comprenderás cómo Hill usaba la imaginación creativa como una herramienta práctica, no solo para soñar, sino para manifestar dinero, ideas y conexiones con un propósito definido y una voluntad inquebrantable. Para Napoleon Hill, la imaginación no era una fantasía infantil, sino la herramienta más poderosa de la mente humana. Él la llamaba el taller del alma, donde los planes, sueños y riquezas se construyen primero en el pensamiento antes de aparecer en el mundo físico. Nada, absolutamente nada que se haya materializado en este mundo ocurrió sin haber sido visualizado primero. Todo imperio, toda fortuna,
Toda innovación comenzó como una chispa imaginada por alguien que se atrevió a creer. Pero no basta con imaginar. Hay que imaginar con propósito. Hill hablaba de la imaginación creativa, una capacidad que se activa cuando la mente está cargada de deseo ardiente y fe absoluta. Es cuando de pronto comienzan a surgir ideas, intuiciones, caminos que antes parecían invisibles. No por azar, sino porque el subconsciente empieza a conectar lo que estaba desconectado. Es como si una antena interior se levantara, captando frecuencias que solo la mente enfocada puede recibir. Las personas que no entrenan su imaginación viven atrapadas en la lógica del realista. Y ese realismo, muchas veces, es solo una jaula de miedos heredados. Hill decía, lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede lograr. Pero si nunca te permites concebir algo nuevo, diferente, extraordinario, tu vida nunca saldrá del ordinario. El dinero no llega a quien trabaja más, llega a quien imagina mejor, decide con más claridad y actúa con más fe. El secreto está en visualizar cada día con detalle cómo quieres que sea tu vida, cómo caminas, cómo hablas, cómo piensas, cómo ganas y usas el dinero. Y no solo verlo, sino sentirlo, respirarlo, saborearlo como si ya fuera real. Porque el subconsciente no espera pruebas, solo instrucciones, y la imaginación, cuando se practica como un ritual, se convierte en una orden silenciosa que el universo obedece. Ahora entiendes por qué tantos fracasan. Viven apagados, sin visión, sin imagen interior que los guíe. Pero tú no. Tú estás despertando. Estás recordando que dentro de ti existe una fuerza capaz de crear mundos. Y ese recuerdo es el primer paso para crear riqueza verdadera. En el próximo bloque, descubrirás cómo la decisión, ese acto invisible que Hill consideraba superior al talento o al conocimiento, es o que separa a los que soñan dos que vencen. Napoleon Hill afirmaba que las personas que triunfan no son las más inteligentes, ni las más preparadas, ni las más afortunadas. Son, ante todo, las que deciden rápido y con convicción. Porque la indecisión es el asesino silencioso de los sueños. Es ese susurro interno que dice, espera un poco más, aún no es el momento. Tal vez no seas capaz. Pero cada vez que pospones una decisión, fortaleces el músculo del miedo. Y el miedo, una vez en control, te aleja de todo lo que mereces. Hill estudió a más de 500 personas exitosas a lo largo de 20 años. ¿El patrón en común? Todas tenían una capacidad sorprendente de decidir con firmeza, incluso cuando no tenían garantías. Decidir no es saber el camino completo, es dar el primer paso sin permiso del miedo, es declarar ante el universo, yo elijo crecer, avanzar, transformar, y esa declaración tiene un poder magnético, mueve personas, abre puertas, cambia realidades. La mayoría de las personas fracasa no por falta de oportunidades, sino por falta de decisión. Se quedan atrapadas en el análisis eterno, buscando la certeza que nunca llega. Pero Hill enseñaba que la certeza no se busca, se crea, y se crea a través de la acción decidida. Cada paso dado desde la fe construye confianza, y esa confianza, alimentada diariamente, se convierte en momentum, una fuerza que arrastra el miedo y empuja los límites. Decidir es arriesgado, sí, pero también es liberador, porque con cada decisión una parte antigua de ti muere y una versión más fuerte nace. Es en ese cruce entre lo conocido y lo nuevo donde se encuentra tu riqueza. Hill lo resumía así: el que no se atreve a correr riesgos tendrá que conformarse con lo que sobra. Y tú no naciste para las sobras, naciste para construir tu propio banquete. Prepárate, porque en el próximo bloque entenderás cómo unir todos esos principios, pensamiento, deseo, fe, acción e decisión, en un estado mental que Hill llamaba de convicción ardiente. Un estado en que o dinheiro deixa de ser perseguido e pasa a ser atraído. Para Napoleon Hill, la fe no era religiosa, era una fuerza mental,
una convicción emocional tan profunda que el universo no tenía otra opción que responder. Hill creía que la fe era el elixir del éxito, la sustancia invisible que convertía simples pensamientos en poderosas realidades. Cuando tú crees sin reservas, sin dudas, sin flaquezas, el dinero empieza a fluir, no porque mágicamente aparezca, sino porque tú ya no bloqueas su llegada. La fe verdadera no se construye con palabras, sino con hábitos. Se entrena, se cultiva. Hill recomendaba leer en voz alta, cada mañana y cada noche, tu declaración de propósito, hasta que cada célula de tu cuerpo la aceptara como cierta. Porque el subconsciente necesita repetición, emoción y claridad. Sin eso, cualquier intento de cambio es débil, pero con eso te vuelves imparable. Es esa fe inquebrantable la que separa al soñador del realizador, la que hace que, incluso en medio de la tormenta, tú sigas avanzando, porque sabes que no estás reaccionando al mundo, estás creándolo. Hill afirmaba, el pensamiento positivo combinado con una acción positiva lleva al éxito. Pero todo comienza con esa pequeña llama dentro de ti, esa voz que, aunque tenue, sigue diciendo, es posible. Y cuando tu fe se convierte en certeza, el mundo comienza a moverse a tu favor. Las oportunidades te encuentran, las personas adecuadas llegan, los recursos aparecen. No porque cambió el mundo, sino porque cambió tu frecuencia. Tú ya no estás vibrando en miedo, estás vibrando en propósito. Y esa vibración es una orden silenciosa que el universo no puede ignorar. Ahora tienes las piezas, tienes el deseo, tienes la autosugestión, tienes la imaginación, la decisión, la fe. Estás listo para algo más profundo, algo que trasciende la técnica. Estás a punto de descubrir a verdad invisible por tras de toda riqueza que perdura. Pero para eso, aguardaré teu próximo comando. Y ahora, llegamos al final de esta travesía interior. Pero si has escuchado con el alma, sabrás que esto no es un final, sino un despertar. A lo largo de este viaje, descubriste que no son las circunstancias, ni la suerte, ni el entorno lo que define tu destino financiero. Es tu mente. Tus pensamientos no son inocentes. Cada uno lleva una carga, una dirección, una consecuencia. Y cuando tomas el control de ellos, tomas también el control de tu vida. Napoleon Hill no te ofreció promesas vacías, te entregó una llave, la llave de tu mente. Y con ella puedes abrir puertas que jamás imaginaste cruzar. Has comprendido que el deseo no basta si no está anclado en fe, que soñar no sirve si no decides, que visualizar no transforma si no actúas. Pero cuando unes estos elementos, pensamiento, emoción, convicción y acción, entras en un estado donde el dinero deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. No por azar, sino por resonancia. No por suerte, sino por construcción. Porque la riqueza verdadera no es algo que se persigue allá afuera, es algo que se desbloquea aquí adentro. Y esa es, quizás, la revelación más poderosa. Que tú siempre tuviste el poder, que la programación que te limitó puede ser sustituida por una nueva narrativa, que tus pensamientos pueden ser reescritos, tus hábitos reformulados, tu destino rediseñado. Hill no vino a motivarte, vino a sacudirte, a recordarte que, si quieres una vida distinta, debes convertirte en una persona distinta. Y esa persona ya vive dentro de ti, esperando que la despiertes con tu intención, tu disciplina y tu visión. Así que hoy, no te lleves solo ideas, llévate una decisión. La decisión de no volver a negociar con tu mediocridad, de mirar al espejo y verte como el arquitecto de tu riqueza, no como su víctima. Porque si el dinero aún no ha llegado, es porque tu mente aún no se ha convertido en su imán, pero puede hacerlo. Y si has llegado hasta aquí, ya has dado el primer paso. Ahora, no pares, no dudes, no retrocedas, cree, declara, actúa y observa cómo el universo empieza a obedecer. Y antes de irte, si este mensaje tocó algo dentro de ti, si una sola palabra encendió una chispa en tu mente o en tu corazón,
Haz que esta transformación no se detenga aquí. Dale me gusta, comenta lo que más te impactó y compártelo con alguien que también necesita despertar. Suscríbete para continuar esta evolución juntos, porque aquí no construimos solo contenido, construimos conciencia. Y tú ya formas parte de esta nueva mentalidad. Bienvenido a la comunidad donde la riqueza comienza desde dentro.